¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Gente que nos escucha, que nos ve. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Experiencias. Hoy tenemos un gran programa, un capítulo distinto, un capítulo diferente. Es nuestro capítulo número 11 ya. Primero que nada, saludar a mi hermano del alma, como siempre, Luis Felipe, mi co-host. ¿Cómo estás, ñaño? ¿Cómo te va? ¿Qué tal estás? Hola Eder, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo muy bien, emocionado en este nuevo capítulo que vamos a hablar de todo un poquito, vamos a divagar un poco, vamos a profundizar sobre todo en las falsas creencias, vamos a poder compartir experiencias de muchas índoles que hemos vivido a raíz de nuestro caminar de vida. Nada, pues contento de estar contigo por aquí una vez más, muy contento de poder compartir con toda esa gente linda que siempre nos acompaña y nos escucha, agradeciéndole siempre por su sintonía, por apoyarnos, por sus comentarios que nos dejan día con día, que nos alientan y nos motivan a seguir adelante. Y sin más preámbulo, pues me encantaría iniciar con una pregunta que creo que es bastante interesante, ¿no? Bastante de las personas que he escuchado últimamente mencionan que la palabra es el poder más importante que tenemos nosotros como seres humanos, que cuando nosotros decimos algo, empezamos a la acción. Entonces, a mí me encantaría preguntarte, Eder, ¿tú qué opinas sobre el poder de la palabra? Que todo lo que deseas se hace realidad y explica cómo de alguna manera todo lo que tú deseas se conecta con el universo y el universo te lo devuelve. Entonces, en realidad, siempre que lo escucho es como que no me termina de convencer 100%, pienso que es bullshit, pero cuando pasan ciertas cosas, digo, wow, en realidad sí es cierto. Y hay algo que escuché también en un podcast que decía, porque la gente y el mundo está lleno de buenas ideas, ¿no? Tú puedes decir, yo quiero esto, yo quisiera hacer esto, yo sueño con ser esto, y realmente nunca se da. Entonces, la clave está en concretarse o centrarse en una y hacerla realidad. Pero ¿cómo la haces realidad? Cuando realmente te la crees. Porque si solamente dices, yo quisiera hacer esto y nunca empiezas nada, por eso dice la frase, las buenas ideas están sobrevaloradas, porque las buenas ideas se quedan en buenas ideas si no empiezas a hacer algo para desarrollar. Yo creo que a eso le puedo añadir, mira, no solamente, o sea, sí es cierto que es donde inicia, ¿no? O sea, todo lo que vivimos y todo lo que tenemos alrededor del mundo fue pensado en algún momento, no existía, ¿no? Como la bombilla, como el televisor, como el internet, como los micrófonos con los que estamos hablando ahora mismo, todo antes de existir fue pensado, o sea, ¿dónde empezó? En un pensamiento, y después se fue originando y se fueron dando como resultado, claro, pero lo que tú dices, si se queda solamente en idea y si se queda simplemente como tal, no hay una acción detrás, ¿no? Lo que yo te menciono, que son tres cosas que vienen a través de una trilogía, lo que realmente permite crear cosas, como empiezas a pensar y luego lo empiezas a decir, cuando lo empiezas a decir ya estás tomando acción de algo, de eso, y por último, la acción, lo que haces para que aquello pase. Pero claro, hay muchas ideas que se nos vienen a la cabeza en las cuales duran cierto tiempo y luego en otro momento desaparecen y ahora tenemos otra idea en ese mismo ámbito de otra cosa, entonces vamos pasando de idea en idea, entonces por ende no damos el tiempo necesario para poder crearlo como tal. Entonces yo ahí leí una frase que decía, cuando eso pase, elige de nuevo. Vuelve a elegir lo mismo. O sea, cuando tu pensamiento de que eso deseabas y que de eso querías empieza a desistir o empieza a moverse por otro lado o empieza a direccionarse hacia otra dirección o en otro foco y tú realmente quieres eso, pero lo estás perdiendo por desmotivación, vuelve a elegirlo. O sea, vuelve a pensarlo, vuelve a sentirlo, vuelve a creerlo y mientras tú te mantengas allí, eso creará y accionará. Que lo digas y después de que lo digas, que lo hagas, ¿sabes? Que busques qué hacer para que eso pase, porque no te quedas solo con el pensamiento. Cuando ya te llegan tantos pensamientos, nuestra forma de ser es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sabes? O sea, en algún momento, ¿no? Hay personas que les toma un poco más de tiempo pasar del pensamiento a la acción, pero sigo creyendo que somos y que vivimos lo que pensamos. Sí, y es la determinación. Creo yo que eso se resume en determinación, porque, por ejemplo, también es cierto que lo que deseas lo consigues. Alguien dice que las cosas son posibles en la medida que lo creas que es posible. Y también puede ser imposible si crees que es imposible. Y ese libro de secreto habla sobre eso, que dice, bueno, si tú dices, me quiero comprar un carro, y dices, ese carro, ¿cuánto cuesta ese Mercedes-Benz? Cuesta $80,000. Ay, imposible, no me lo puedo comprar. Tu cerebro automáticamente bloqueó que te puedes comprar ese carro. O sea, es un ejemplo muy banal, pero
al final del día es cierto, porque si ya tu cerebro lo sacó y dices, no, no, güey, imposible, imposible. Entonces, nunca vas a hacer nada, pero en cambio, si empiezas a pensar con detenimiento y decir, bueno, me gustaría comprar ese carro, ¿cómo podría ser? Es A ver, ¿en qué diferente la trabajo? pregunta. Exactamente, ¿en qué trabajo? ¿Qué hago? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me tardaría? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto debería ahorrar para conseguir eso? De eso se trata. Es un ejemplo muy banal, pero sirve como para graficar el concepto de la determinación. Entonces yo creo que muchísimas ideas se han quedado inconclusas por esa falta de determinación, ¿no? Y es más, o sea, podríamos extender esta conversación a otros, a otras ramificaciones, a otros ámbitos, como por ejemplo, cuántos, digamos, gente, genios o realmente personas con talento que de verdad este, podían hacer realidad algo increíble, pero no solamente por falta de determinación, sino también por falta de, digamos, apoyo económico o, digamos, alguna cuestión así, no pudieron hacer realidad lo que querían. ¿No? Es como, va de la mano. Sí, pero yo a lo que voy, como con todo lo que dices, es, bueno, yo era muy escéptico, a veces llegaba a decir, es que no todo, ¿sabes? No puede ser todo lo que piensas o no puede ser todo lo que vives es lo que piensas, o sea, y entonces en esa parte y en esa entrada de escepticismo era, pues, lo ponerlo a prueba, ¿no? Evidenciar lo que pasa a tu alrededor en tu vida, o sea, estar un poco más expectante de conforme piensas de las cosas, como tú bien dijiste, y me voy a quedar con tu ejemplo del Mercedes, ¿no? Tú ves un Mercedes y si inmediatamente tu pensamiento es, ay, ¿cómo me gustaría tener ese Mercedes o ese carro como tal? Y luego el siguiente es, pero es imposible, o sea, cuesta $200,000 y yo gano $400 al mes. Vives lo que piensas, o sea, no estás en ese Mercedes, ¿sabes? O sea, por esa razón, ¿dónde estás? En el carro que estés o deseando, en la bicicleta que quieras, pero estás deseando ese Mercedes. Y ya, y a la vez, después de eso, con el punto y coma que es aceptando que no lo tienes, ¿sabes? Entonces, ¿qué estás viviendo? Que no tienes el Mercedes. Mucha gente dice, ya cambié el pensamiento y sigo sin tenerlo, ¿vale? Y ahí viene la parte de fe, ¿no? O sea, que tú lo digas, ¿sabes qué? No es literal en el proceso de pensar como tal, o sea, es Que ya lo vas a obtener. exacto, Pero, es pero creo que en ese espacio de conexión entre el pensar y hacer está la clave, porque ahí está la determinación. Porque si tú es no exactamente, porque si te quedaste pensando y ya dices, "Ay, solamente con imaginármelo ya se va a aparecer por obra y arte de magia, ¿no? Entonces, no es así tampoco. tal cual. Y si te empiezas, a lo que voy, si te empiezas a dar cuenta, pon un poco un punto de evaluación en tus amigos o en la gente que tienes alrededor, ¿no? Que hay creencias arraigadas de ciertas cosas, de muchas cosas, ¿no? Como gente que cree que el dinero es malo. Y si ves su vida o si ves lo que viven alrededor, viven eso, viven en esa realidad, donde el dinero es malo, donde pues ellos no quieren ser malos o ellos no quieren tener eso, por ende no lo tienen, ¿sabes? O sea, porque como tú dijiste y accionas el pensamiento de si tú realmente quieres el Mercedes, al menos tu siguiente pregunta es ¿cómo o qué voy a hacer para poder obtener el Mercedes en ese caso, ¿no? Y hablando de eso, no solamente en la parte económica, viceversa, amigos que dicen, no, a mí me encanta mi vida soltero, están solteros, tal cual, ¿me entiendes? O sea, lo dicen, y a veces que lo dices sin sentirlo, ese es el problema, cuando solo lo dices por la apariencia de, que no sientan pena o algo así, y en ese momento dices, no, yo estoy feliz soltero, pero por dentro deseas todo el tiempo estar con alguien, pero tú accionas esa parte de la acción, ¿me entiendes? Esa parte de la creación, cuando dices, pues no, yo estoy feliz, seguirás soltero, pero cuando cambies tú y digas, no, y seas sincero contigo y te digas verdad interna y digas, sí, yo quiero una relación, pues irás a buscar, ¿sabes? O sea, empezarás a moverte y mirar en concepción a lo que buscas. Es como un ejemplo que ponían a las mujeres que están embarazadas, ¿sabes? Como cuando se enteran que están embarazadas es cuando empiezan a ver las otras mujeres a su alrededor y se dan cuenta que hay muchas mujeres embarazadas. Dice, últimamente hay muchas mujeres embarazadas, esto es una señal. Es simplemente cambió tu foco, cambió hizo, ¿entiendes? Es como la película de Will Smith, Focus. ¿Has visto? Sí, esa sí la he visto. Muy buena película, que al final le muestra o le hace como que en la mente que le muestra los números de ese jugador, el número 35 creo yo, de ese jugador para que lo cambie y él hace una apuesta en base a que iban a meter ese jugador que nunca lo hubieran metido. Y finalmente dan la apuesta. Qué loco, ¿no? Cómo influye también el tema de tu entorno o ambiente
con el que vives para que tú puedas tomar una decisión. Sí, o sea, es que yo creo que a veces nos minorizamos y no nos damos cuenta, ¿sabes? O sea, es como, también es cierto que al creer esta parte, obtienes mucha parte de responsabilidad de lo que pasa. De hecho, obtienes completamente la responsabilidad de lo que vives. Entonces, en un mundo que alrededor de nosotros, porque está claro, ¿no? O sea, está claro que como humanos copiamos muchas cosas de lo que vemos alrededor, o sea, imitamos, emulamos, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, observamos a un mundo que en base a las circunstancias y lo que le pasa, a veces lo normal y lo común, vamos a decirlo así, es obtener un papel de víctima. Pero si tú tienes responsabilidad de las cosas que están pasando, pero si tú tienes responsabilidad de lo que vives, pues ya no hay ese papel de víctima, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Esto se trata de experiencias, ¿no? Hace un par de días, bueno, de meses ya, en este caso, me compré un carro, me compré un Audi. ¿Vale? Que era un deseo, ¿no? O sea, vamos a comprarnos un Audi, perfecto. Logré trabajar para ello, se obtuvo el dinero, fui y compré el Audi, ¿no? Pero ese carro me lo vendió un hindú que le había puesto una bujía en el cilindro número 3 para que en el momento que hicimos el test pase, ¿no? Como tal, sin problema. Pero ya yo llegando a mi casa después de 20 minutos de conducir, empieza a vibrar, a vibrar, a vibrar el carro y a prenderse el foquito del motor. Entonces, Ya bueno, habiéndolo comprado. ya habiéndolo comprado, habiendo pagado todo y Ah, listo. Cuando yo le voy a escribir, él había eliminado su publicación de Facebook porque lo compré por Facebook y ya me había bloqueado y no tenía manera de contacto. Bueno, en fin, fui a hablar con varios mecánicos, con 3 mecánicos, efectivamente perdía potencia en el cilindro número 3, entonces teníamos que abrir el motor y pedir los repuestos como tal. El hecho es de que, para no alargarte la historia, el arreglo me costó un 80% de lo que me costó el carro, casi que compré 2 carros, ¿vale? Aquí vienen varias cosas a sacar a la luz y a aprender, ¿no? O sea, mucha gente decía, pero qué mala suerte, ¿por qué te pasa esto si tú eres buena persona, que no sé qué, que no sé cuánto, por qué hay gente así, que lo que quieras, ¿no? Y entonces en ese momento yo puedo tomar esa misma óptica, ¿sabes? Como decir, ¿por qué vivo esto? O qué mala suerte, me engañaron, me estafaron. Vale, decidí tomarlo de lo que estamos hablando, con responsabilidad de lo que estoy viviendo, una responsabilidad de que sí, fui yo, porque yo me dedicaba a comprar y vender autos, ¿no? Entonces, ¿quién fui yo? Quien no revisó completamente bien el carro, que no hizo un test de compresión del carro como tal para poder llegar a determinar que ese problema estaba antes de comprarlo, asegurarme un poco más, todo lo que sea. Ese es mi nivel de responsabilidad, ¿me entiendes? Entonces cuando digo, ok, sí, yo la cagué, ¿sabes? Pero aprendamos de esto, porque si tomamos un papel de víctima es, yo soy el de la mala suerte, me han cagado, ya no confío en la gente y ya está, ¿sabes? Y no he aprendido nada. Luego vendrá otra lección con otras cosas, con otros factores, pero a darme lo mismo, a aprender a obtener una responsabilidad de lo que vivo y de lo que pasa. Y luego cuando le contaba a mi mamá, también me decía lo mismo, ¿me entiendes? O sea, porque ¿por qué no vivimos... revisas? No, 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 Sí, pero mi mamá me decía, pero ¿cómo es posible que haya gente mala? A ver, quitemos ese juicio de por medio. A lo que voy es, con el ejemplo lo que traigo es, yo soy responsable de lo que estoy viviendo. O sea, si yo compré y si yo decidí, si yo fui a pagarle, a ver y no revisar y no tomar las medidas pertinentes alrededor, yo soy responsable de eso, ¿sabes? Pero también soy responsable de lo que sigue a partir de ahí. Porque, por ejemplo, y aquí viene mucho tema de decisiones, hubiera podido hacer quizá lo mismo, ¿sabes? De agarrar otra bujía, publicarlo y hacer la misma y pasar el problema a otra persona. Entonces, cuando ya estaba envuelto en esa situación, también toca seguir tomando decisiones y esa experiencia te trae a relucir qué eres y cómo actúas ante esos problemas. Entonces, cómo enfrentas, digamos, ese conflicto, cómo lo solucionas? exacto. Entonces ahí es cuando te empiezas a conocer, bueno, ¿qué resuena conmigo? Porque habrá gente que resuena, ¿sabes qué? Y estarán escuchando esto y dirán, pues yo hubiera ido detrás de la persona y le hubiera partido la cara o muchas cosas, porque claro, cuando yo les contaba a mis amigos recibía mucho feedback distinto, ¿no? Vamos a partirle las piernas, que no Yo sé lo hubiera qué. demandado. Busqué la línea de la demanda, los abogados no se interesaron mucho acá, como que esa parte de tú le compraste un civil, absorbes Es tu la, responsabilidad. la responsabilidad. De hecho, llegué con la policía donde estaba la persona y no se pudo hacer nada, ¿sabes? Pero bueno, a lo que voy es, a partir de ahí, listo, asumiendo responsabilidad,
después de asumir responsabilidad, es, listo, ya está, es mi responsabilidad, ¿qué puedo hacer en este momento, ¿no? Habían varias opciones, venderlo como chatarra, ya está, y asumir una pérdida, o arreglarlo, repararlo e intentar venderlo, ¿no? Entonces, ahora averigua quién te da mejor precio y todo lo que pasa. En ese proceso decido arreglar el carro para poder venderlo. Porque en mi balance o en los números que había lanzado, yo invertía otros $3,000 o $4,000 y así podía venderlo. Y mi pérdida hubiera sido la mitad. Porque como no lo compré a tan mal precio, pues yo lo vendía al precio del mercado y por ende asumí una pérdida de $2,000, ¿no? Que me parecía razonable decir, bueno, listo, esto me costó, este aprendizaje me costó $2,000. Vale, pero cuando llego y cuando empiezan a abrir el carro, no era ese presupuesto, ¿sabes? O sea, el mecánico nunca me dijo aproximadamente tanto, pero nunca me dijo, mira, es tanto exactamente. Bueno, otras lecciones para aprender, ¿sabes? Al final el precio se elevó, no va a ser 2,000 lo que va en teoría, pues vaya a perder, pero a lo que voy es, yo estoy muy contento por entender mi nivel de decisión y de conciencia. Yo no quiero pasar el problema a otra persona, aunque signifique dinero. El dinero lo hice yo y lo puedo volver a hacer, ¿vale? Entonces, lo que no puedo o lo que no quiero hacer es cambiar a que me cambien las personas. Yo decido confiar en las personas y me gusta confiar en las personas y que eso traiga este tipo de cosas, perfecto. Es parte de mi responsabilidad de las acciones, pero a lo que voy y a lo que invito es, hay mucho crecimiento en hacernos responsables de lo que nos pasa. Me parece una gran reflexión y sobre todo revisar los carros antes de comprarlos. Pero bueno, yo sí pienso que en ese ejemplo puntual, bueno, haciendo un pequeño análisis, ¿no? Sí hay responsabilidad enorme de la parte vendedora, ¿no? Y quizás si uno fuera, digamos, local y ya un poco analizándole el tema legal, quizás pudiera haber una posibilidad, incluso X, ese no es el punto, digamos Es que que, lo que es hay que que... no te tuve por acá cerca, primo, porque si te hubiera tenido cerca, llamada Eder, ñaño, necesito que me salves porque me han estafado, ¿sabes? y le sacábamos un 10% más. Pero Sí. bueno, no, el tema es que, o sea, muy interesante la experiencia, pero yo, digamos que quisiera analizarlo desde el siguiente punto de vista. Lo que tú dices y traes como reflexión es no victimizarse, no revictimizarse ante las situaciones que suceden en la vida, sino que yo creo que, y esto es digamos, es una enseñanza para todo ámbito que puedas vivir, para toda experiencia que puedas vivir. Hoy en día no necesitas tener un IQ tan elevado, no necesitas tener un EQ tan elevado, sino, digamos, las personas, para mí, en mi opinión, que pueden llegar a conseguir un tipo de éxito son las personas que pueden gestionar conflictos o problemas. Y si tienes una empresa, o si estás liderando algún grupo para contratar personas, a la persona que la contrates tienes que de alguna forma preguntarle o probarla o testearla cómo es frente a un problema en su periodo de prueba, cómo gestiona un conflicto. Seguramente esa persona va a ser muchísimo más eficiente o más exitosa en todo lo que haga, ¿no? En todo Eder, lo que haga. ¿tienes un ejemplo o una experiencia de aquello? ¿Alguna vez has contratado, yo sé que sí has contratado personas para que trabajen contigo, y los has puesto a prueba en la entrevista para pues, ver cómo resuelven un problema como tal, porque me parece muy interesante lo que dices. Sí, bueno, un ejemplo como tal es que sí, han habido algunos pasantes, digamos, en el estudio jurídico y a veces hay situaciones que hay que resolver en cuestión de minutos. Y quizás en ese momento, en su cabeza, pensaban lo que tú estás diciendo. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué, Dios mío, me alzan la cabeza? ¿Por qué, Dios mío, me castigas así? Y realmente el ser humano se victimiza, le gusta revictimizarse y va de la mano con este tema de la religión que si te das cuenta en el fondo, podrías incluso deducir que las personas creen en Dios con un interés. Porque cuando las personas dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso quiere decir que tú crees en Dios solamente porque te pasen cosas buenas y no asumes tu responsabilidad. Y yo leía alguna vez por ahí, no sé si en un tweet o un meme que decía que a alguien le preguntaban, oye, ¿tú crees en Dios? No, hermano, yo sí me hago cargo de mis problemas. Entonces, más o, Eh, más o menos es una analogía de lo que pasa, de lo que tú estás diciendo, sí, exacto, o sea, hacerte responsable de la situación y cómo afrontar ese problema. Entonces, mira, esta persona que se echó a llorar,
definitivamente tocó ayudarle a resolver el problema y decirle, mira, digamos, no es tu culpa, digamos que es parte de tu formación, pero lamentablemente no estás preparado todavía. Quizás esto te va a formar, quizás esto te va a enseñar. Y relájate, que no se ha acabado el mundo para ti, no te eches a llorar. Por ahora no vas a poder continuar trabajando con nosotros, quizás en un futuro, pero estamos buscando una persona que tenga capacidad para resolver conflictos. Y eso es en todas las profesiones, más en la mía, ¿no? Porque bueno, Sí, la tuya es para resolver entonces, problemas, si no, no, o sea, tú dijiste una si vez, no, es una profesión que nunca va a acabar, los problemas nunca se van a exactamente. terminar. Exactamente. Y bueno, entonces, si no, o sea, si viviéramos un mundo perfecto, o sea, no sería vida, o sea, estaríamos buscando quizás la forma de meternos en problemas. Pero Entonces, yo creo que vivimos en un mundo perfecto, o yo quiero verlo de esa manera, ¿sabes? Lo perfecto está implícito en todo, en lo que nos pasa, porque todo lo que nos pasa nos trae una lección de vida. Por eso es que hemos creado este podcast. De hecho, lo hablábamos hace un rato, hemos creado este podcast que hace 10 años, después de una fiesta y después de haberla pasado genial y una situación envuelto con mi minoría de edad, haber estado y llegar a la casa en ese estado de ebriaguez, lo cual no me siento orgulloso, pero fue algo que pasó y me responsabilizo de ello. Por ende, me responsabilizo de lo que pasó hace de lo 13 que pasó años. 13 años y lo que dije a mi mamá entrando por la puerta completamente ebrio, completamente borracho. Ella me dijo, ¿qué te pasa? Y yo la alcé a mirar, casi que cayéndome, y le dije, la inexperiencia de la vida. Gran frase. Gran Gracias a frase. eso, gracias a eso tenemos el nombre de este podcast. Se les agradece al Eder, Luis Felipe y Rey de hace 13 años. Les agradecería un montón su experiencia vivir. Me dejó unas secuelas y unas consecuencias duras de contar, pero no me arrepiento, no me arrepiento. Y de hecho, ahorita que hablamos de eso, de arrepentirse, lo hablaba con un amigo, ¿sabes? Que en un estudio que habían hecho a las personas así adultas que estaban ya con bastantes años, por encima de los 80 años, les preguntaban si se arrepentían de algo en su vida y el 95% de las personas no se arrepentían de lo que habían hecho, de lo que se arrepentían, de lo que se arrepentían era de lo que no No, a habían ver. hecho. Sí. Lo había escuchado también, algo similar. Y creo que es muy cierto, porque mucha gente está preocupada, digamos, por cosas superficiales. Nada malo vendrá de eso, ¿sabes? O sea, yo creo que es mejor aprender, aunque venga con muchas consecuencias, que realmente quedarte con esa duda en la cabeza que jamás será respondida. Yo creo Como, que como Chava Iglesias de Club de Cuervos. Citando a Walter Bazar, a veces se gana y a veces se se aprende. aprende. Qué buena serie, ¿no? El Hop on Hop. Buenas. Así, buena filosofía. Buena Le pongo el filosofía. Sí. Oye, bueno, no sé si hacemos un pause o un stop. Creo que nos fuimos de largo. A ver. Así es. Mi primito lindo del alma, qué buenas historias y todo. Bueno, y cuéntanos, ¿qué otra creencia en tu vida ha sido puesta a prueba o testificada para evaluar si continúas creyendo aquello o si crees lo opuesto o ha cambiado tu creencia? Cuéntanos, alguna otra creencia que creas que se debe mencionar aquí? ¿Qué otras falsas creencias para poder compartir? En realidad, yo creo que conforme vamos creciendo o vamos viviendo nuevas experiencias, es la única forma de poder despertar y abrir los ojos. La verdad es que este rato la mente sobre falsas creencias. Creo que alguna vez lo hablamos en otro podcast, pero No, y la verdad es que eso trae en todas las experiencias, o sea, algo que poder compartir con el resto de personas y poderles decir lo que nos ha pasado. Y eso también creo que viene una parte en la evolución en conjunto que podemos llegar a tener los seres humanos. Eder, cuéntanos acerca de las falsas creencias, ¿alguna otra falsa creencia que has podido evidenciar su falsedad, por así decirlo, donde has podido ponerla a prueba, que nos puedas contar aquí
en tu podcast favorito de experiencias. Sí, bueno, sin duda que es un tema muy interesante que podemos tocar ahora, el tema de las creencias, y creo yo que muchos tal vez se identificarán cuando hablo de ciertas costumbres ligadas al tema religioso. Bueno, en mi casa venimos de un hogar católico, mis papás, mis abuelos, muy católicos, religiosos, creyentes, ¿no? Y siempre hay este tema de cuando hay las festividades religiosas, la Semana Santa y todo, estas cosas porque te pasa algo y cuando tú estás pequeño te inculcan ciertas costumbres y te infunden miedo y tú creyendo que eso es cierto, cuando en realidad no es. Yo, por ejemplo, que era los días de Semana Santa que no podías comer carne o que no podías bañarte porque te convertías en pez. Y le dices eso a un niño de 5 años y se lo cree. Claro. Y no se va a bañar porque va a pensar que se va a convertir en pez. Entonces, bueno, ya después crecí y me di cuenta que no era cierto. Que te podías bañar sin Y problema, ¿eh? sí, claro, y que la gente sin problema y no pasaba nada, no se acababa el mundo. Entonces, creo que eso solamente para poner un ejemplo y no por, digamos, desmerecer el tema de las costumbres religiosas, sino que simplemente hay cosas que a veces no tienen lógica o no tienen sentido. Y uno tiene que aprender a vivir o despertar y abrir los ojos para darte cuenta que realmente es una creencia que no tiene ningún sentido. Y bueno, creces y vas desmitificando estas cosas y dale, vas aprendiendo, ¿no? ¿Tú qué tipo de experiencia has tenido con relación a esto? No, sin duda, mira, yo creo que lo que bien mencionas, lo que dices, es muy importante resaltar que muchas de las veces los padres que nos inculcan este tipo de creencias, inclusive lo hacen de una manera inconsciente por muchas situaciones que hay que en ese momento pueden llegar a ser justificativos para ellos decirle. El tema de cómo nacen los niños cuando eres niño, te lo preguntas, yo creo que nos pasa a todos, todo el mundo dice, y cómo nacen los bebés? ¿Y de dónde nacen los bebés? Porque uno tiene un pensamiento crítico que pregunta de todo, o sea, de todo, pero los padres pues se sienten invalidados con cierto tipo de preguntas que en ese Tú eres momento tú eres... y por yo sí, mucho, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. De hecho, una parte en un momento en el que dejé de preguntar, pero luego tuve una materia en la universidad que hablaba un poco sobre el pensamiento crítico, ¿no? Que yo creo que es lo que debemos también invitar, ¿no? O sea, yo trato no de polarizar los temas, de decirte esto es extremadamente bueno y esto es extremadamente malo. Yo creo que ambos existen por algo, para mostrarte ciertas cosas. Pero bueno, entonces, como te digo, lo del tema, retomando con lo de los bebés, ¿sabes? O sea, es como un niño le dice, ¿y dónde, cómo nacen los bebés? Y luego una persona se le ocurrió decir que los traen las cigüeñas. Entonces, en ese momento, el niño anulando su sexualidad, anulando lo que, pues, es bueno, es importante hablar con la verdad, es importante decir, porque eso ayuda a que las creencias no vengan mal infundadas, ¿sabes? Como las falsas creencias que Bueno, estamos hablando. no la justifico, pero creo yo que sí es un poco difícil explicarle a un niño chiquito cómo vienen los bebés al mundo. Yo no trato de decir que decir la verdad es fácil o decir las cosas como son es fácil. No se trata de si es fácil o es difícil, se trata de decirlo lo que es. Pues, a ver, producto del amor entre tu padre y tu madre, tuvieron relaciones. Vamos a quitarnos ese tabú de hablar con las personas como debe de ser. Vamos a decirle como tiene que ser. ¿Por qué le tenemos que mentir? ¿Por qué luego lo tenemos que descubrir 14 años después o 15 años después? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Ves? ¿Qué ¿no? O Ah, sea, no, no. entonces, pues a lo que voy es, al final, esas falsas creencias nacen de también inconscientemente, no conscientemente, no con el ánimo, con el afán de hacer ese daño, nacen de que en ese momento, en que esa situación, el padre no tuvo el tiempo, o sea, estaba ocupado, tenía tantas cosas en la cabeza que lo primero que se le hizo fue decir, para que no moleste, pues le digo esto y ya está, ¿no? Entonces es muy importante también lo que recibimos de niños, que nos hace creer muchas cosas y por ende es lo que vivimos luego en nuestros presentes. Entonces, yo invito a todas las personas que nos escuchan a evaluar las creencias. Yo creo que nada negativo puede sacar de evaluar una creencia. Al final de todo, si la creencia sigue siendo lo que tú has creído, perfecto.
le has puesto un paréntesis, una pregunta que te reafirma que tú sigues creyendo eso. Pero, más sin embargo, si el contrario de la experiencia vivida produce que tu creencia sea lo contrario, pues se puede cambiar la creencia, ¿sabes? No pasa nada con cambiar la creencia que viene de por medio. Simplemente te has dado cuenta que has vivido un poco más y que te ha puesto a evaluar esa parte en base a creencias. El problema creo que radica cuando creemos en base a la creencia ajena. Claro, sí. Y ahí viene algo, un pensamiento muy interesante, ya que nos pusimos un poco profundos y filosóficos. Y estamos hablando de un poco de cosas, me parece muy, muy interesante y dinámico este capítulo. Y bueno, en realidad, tú crees, si en tu cabeza está y lo crees, pues va a ser así, va a existir. De toda la vida es así. Díselo a un abogado, que si quieres te dice 2 más 2 es 4, depende. Si quieres que sea Depende. 5, si quieres que sea 5, bueno, vamos a creer que es 5. Entonces, es así, ¿no? Es al final del día, si tienes una creencia y tú le das sentido a eso, siempre y cuando eso sea bueno para ti, listo, o no le estés haciendo daño a nadie. Sí, eso yo creo que es un tema que cuando empezamos a jalar del hilo conductor viene con más temas interesantes, ¿no? Como el tema de los límites, como el tema de entender que estamos aquí, que somos seres individuales, pero que interactuamos de manera colectiva, que es algo muy importante de entender, porque eso genera y hay límites de otras personas, porque exigimos respeto sin dar respeto, pues lo cual no tiene mucho sentido. Primero da, no lo exijas porque lo recibirás por consecuencia. Esa es otra creencia que tengo en mi vida. O sea, lejos de exigir, mejor te doy que por consecuencia recibirá. Y no te doy con el sentido de eh, para recibirlo de vuelta, ¿sabes? Te doy porque creo y considero en que ¿Tú esa es la crees? línea O sea, bueno, ya que estamos hablando de creencias, entonces vamos a decir que tú crees que el que da en el sentido del ejemplo que estás, digamos, poniendo una persona que hace algo desinteresado, al final del día, por el universo, por lo que sea, va a recibir una retribución. yo creo que sí, brother. O sea, sin duda. Para mí es una creencia bastante fuerte y arraigada. Mucha gente le puede llamar karma o le puede llamar ley de la atracción o lo que quieras, pero yo creo que cuando tu sentimiento o tu pensamiento es de abundancia, estás viviendo en abundancia y por ende, pues la abundancia llega a ti de lugares que a veces no te das ni cuenta. Entonces, darlo desinteresadamente es algo que no nos han enseñado y que cuesta un poco porque la mítica y la óptica que nosotros tenemos de las cosas es muy individual. Yo creo que todavía somos, todavía cuesta pensar en colectivo y pensamos mucho más en individual, desde el miedo, pues yo no te doy algo porque no te lo mereces, yo no te doy algo porque me falta, porque carezco, porque no lo tengo, porque cualquier cosa o cualquier excusa es bueno, pero no te lo doy porque simplemente, pues, no, o sea, hay un nivel qué sé yo, de envidia o de por medio, muchas razones que puedan tener por no hacerlo, pero eso al final tú lo recibes porque tú es lo que vives, porque si tú pasas pensando en eso de no le puedo dar $2 porque no tengo, no le puedo, no puedo, no puedo, pues tú vives en ese no puedo, no puedo, ¿me entiendes? Entonces, esas cuestiones negativas en tu vida, pues tu estado vive eso, pero en cambio si tú lo vives y lo expresas desde la abundancia, es distinto, creo que vives diferente, entonces sí. Ya que estamos en esa línea, ¿tú de verdad crees que existen personas que obran desinteresadamente 100%? O crees, yo creo que realmente en el fondo hay un interés. Incluso así sea, incluso haciéndolo desinteresadamente, terminas teniendo un interés. Que al Yo creo final que, va, o sea, hacerte sentir bien, ese es tu interés, ese podría ser tu interés. Por ejemplo, ¿crees que en realidad, o sea, pasando un poco el tema a un ejemplo un poco más, digamos, práctico, los clubes sociales o las juntas de beneficencia, ¿crees que hacen obras desinteresadas? ¿Por qué crees que lo hacen? a ver, yo creo que es un juego de palabras eh, un poco difícil de traducir, pero a ver, yo creo que hay interés de por medio, sí. O sea, yo no creo que exista el desinterés como tal, porque entonces no se daría aquello, ¿no? Ahora,
el tema es cómo enfocas ese interés, porque claro, a veces creer o entender que tener un interés de por medio es malo o es negativo, a veces es un adjetivo a la situación. Ahora, tú puedes hacer cosas buenas con el interés de ayudar al colectivo. Ese es un interés, ¿sabes? Ya tú le das el enfoque que quieras, es bueno o malo, o lo hace por aparentar, lo hace por bajar impuestos, por lo que quieras, ¿sabes? Pero ese calificativo es de cada persona, pero quien lo hace sabrá por qué lo hace, que yo Pues considero. sí, pero es que estamos hablando de hechos. Digamos que no es una situación tan subjetiva, porque, este, digamos, si es que lo hace para bajar impuestos, entonces es un hecho. No porque yo lo quiera ver así. No, no, pero te digo, la persona como tal, quien lo hace, o sea, lo que voy es, quien lo hace, digamos, yo lo hago con el interés de ayudar al colectivo, ¿me explico? ¿Vale? Ese es mi verdadero interés, ¿vale? Entonces, pero otras personas podrán verlo como es que él tiene que deducir tantos impuestos a Hacienda, o sea, tratan de encontrarle una explicación, pero quienes se hacen esas preguntas son ellos mismos y quienes resuelven esa pregunta son ellos mismos. Entonces, son ellos reflejados en la acción de allá. A eso es a lo que voy. O sea, lo hizo, ya está. Yo viéndome desde afuera es, o sea, viendo esa acción desde afuera es, lo hizo. Y qué genial porque la repercusión que atrae y lo que está dando es, siento yo, que es correcto y productivo para el colectivo. Ya está. De ahí, no, creo que no, creo que no hay esa Es, necesidad de llegar al por qué lo hace esa otra persona. Es completamente. lo que tú dices es muy interesante porque me trae recuerdo a un podcast que también escuchaba, que hablaba sobre que las personas somos el reflejo de lo que queremos percibir, lo que queremos que otra persona piense de nosotros. Porque el ser humano es un ser sociable, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder estar aislados, pero nuestra forma de ser, nuestro accionar, siempre va a estar influenciado por el pensamiento de esa persona que tiene respecto de ti. Y ponía un ejemplo clarísimo en el tema del bullying, en el bullying en la escuela. Por qué un niño, digamos, no ha aceptado o que sufre de bullying en la escuela? Bulean porque es gordo, porque es ñoño, porque usa lentes, no sé, porque es feo, porque faltan dientes, porque es bajito, lo que sea, lo hacen sentir mal porque le expresan lo que piensan de él. Entonces esa persona se va a reprimir. Pero si, por el contrario, es una persona muy popular, muy aceptada, que muy sociable, es porque eres el reflejo de lo que tú quieres que el resto piense de ti. Eso me vino un poco, digamos, a relación lo que tú dijiste de el hacerlo o no con interés. Al final del día, somos un poco también ese pensamiento o de ese interés que lo que queremos que el resto piense de nosotros, porque el ser humano es un ser sociable. ¿Qué Yo creo, opinas? yo opino que la mayor parte que has dado una radiografía completa en la gran parte de la sociedad latinoamericana, porque es parte de lo que conozco y de lo que he percibido y que he tenido experiencias, es donde eh, puedo hablar con un poco de experiencia, ¿no? Em, yo sí creo que influye mucho el nivel de pensamiento de las otras personas y también cómo quieres que te vean. Entonces, pero ahora la pregunta que yo creo que aquí debemos dejarla incrustada es, ¿tú quién eres realmente? O sea, primero descúbrete y creo que para descubrirte cómo sientes, qué piensas, qué opinas, necesitas vivir experiencias y crear experiencias, verte inmerso en esas situaciones que te hagan sentir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. ¿Cómo sabes que a ti te gusta algo que no has probado, por ejemplo? O sea, tu primer helado, por ejemplo. ¿Cómo sabes cuando vas a elegir por qué eliges el de chocolate? ¿No? O sea, por el color o cualquier cosa, pero lo eliges, ¿sabes? La primera vez que fuiste a comer tu helado, pero luego tuviste que hacer y comer otro para poder entender cuál era el favorito. Entonces, ¿me entiendes? Sí tiene un poco de Y, sentido lo que te digo. porque, o sea, sí, claro que te entiendo, pero yo me refería más al hecho de que no estoy hablando de que la gente vive del qué dirán, o sea, no digamos por una apariencia, sino porque, o sea, yéndonos a lo intrínseco del ser humano, en realidad el ser humano es un poco el reflejo del que está al frente, porque las personas necesitamos un feedback.
de lo que estamos haciendo. Siempre, porque si de lo contrario, si fuéramos individualistas todo el tiempo, como que no sabríamos si estamos haciendo bien o mal. Pregúntaselo a un cantante. Si canta, necesita un feedback para saber si está cantando bien o mal, ¿me entiendes? Y al final del día, ok, si te hace sentir bien eso, dale, vas a ser feliz. Pero creo que va un poco por ese sentido lo que, el ejemplo que ponía, ¿no? De hacer las cosas, al final del día si tiene mucha influencia el ambiente en el que te rodea. Y hay un libro que habla sobre eh, digamos, las personas de éxito y este tipo de libros de motivación que algunas personas piensan que es bullshit, pero hay una cosa que sí creo que es cierta, que las personas son el reflejo de las 5 personas a las que los rodea o a las que normalmente frecuentan. Entonces, Las ¿con 5 quién te personas rodeas? con quien estás, con quien más tiempo compartes. Exactamente, vas a terminar siendo el reflejo de eso. ¿Por qué? Porque el ser humano, no sé, es como algo como las neuronas espejo, ¿verdad? Como el ser humano es el reflejo de la persona con la que anda o con la que ve o con la que escucha, ¿entiendes? Sí, tal cual. Solamente que a eso yo creo que me gustaría ponerle como una lupa allí, ¿no? Porque también eso atrae una polarización de, mira, eres las 5 personas de las que te rodeas. Eso es dicho mucho de libros de éxito que quieren encajar el éxito de una sola manera, de ser famoso, tener dinero, lo que sea. Éxito lo define cada persona, éxito lo defines tú y ese éxito no será mi mismo éxito, ¿sabes? Entonces, sin polarizar, solo entendiendo y comprendiendo que sí, que somos muchos reflejos y nos reflejamos a veces, detengámonos a pensar cuando pensamos cosas de la otra persona, decir qué reflejo o qué aprendizaje puedo traer de mí y dónde yo me experimento de esa misma manera sin una polarización de querer, querer que tus 5 personas de al lado sean multimillonarias porque crees que eso es éxito sin haber definido tu propio éxito. Sí me explico. Entonces, quizá tu éxito, ¿sabes? Quizá tu éxito está en recorrer el mundo de alguna manera muy eco-friendly, en bicicleta, no lo sé, pues entonces ve a rodearte por esa línea, ¿no? O sea, no tienen que ser 5 de éxitos Exactamente. como lo llaman el éxito de manera marketing, ¿no? Como tal. Cuadrada, sí. Sí, no, Exacto. en esa parte estoy de acuerdo contigo. ¿Y tú qué piensas? ¿Te importa mucho lo que la gente piensa de ti? Mira, esa es una pregunta que me la ha venido haciendo muchas veces. Yo creo que la respuesta sigue siendo sí, pero en gran parte de mi vida era sí, pero yo no quería que sea así, ¿sabes? Era sí me importa, o sea, llegaba a esa conclusión, sí me importa y me condiciona, me daba cuenta que me condiciona. No quiero que sea así, entonces me molestaba y entraba en un malestar de, pero yo no quiero que sea así, a mí no me tiene que importar lo que diga la gente, entonces voy a hacer cosas como quien, para que vean que no me importa, ¿no? O sea, cosas como que tal vez en la sociedad están mal vistas o todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que no es en esa línea, ¿sabes? Pero también entiendo, en base a una analogía que me gustaría compartir, que la luz no supo lo que era luz hasta que estuvo dentro de la oscuridad. Entonces, lejos, o sea, para poder entender lo que eres, a veces hay que tocar extremos que luego te llevan a un equilibrio, ¿sí? Y la verdad que sí, sí, Bastante. sí me importa la opinión de las personas, sí, me importa. Que eso haga y determine mis acciones ya es otro tema. Ya viene de manera diferente en el modelo de pensamiento, ¿sabes? Me importa más lo que quiero, lo que siento para hacerlo. Pero sí, sí me importa. Y sobre todo opiniones de seres queridos, ¿sabes? Como, por ejemplo, preguntarte a ti o alguna cosa, ¿qué opinas de un tema? O sea, me gusta contrastar y ya luego, en base a la información recibida, pues tomo y llego a una decisión y conforme a lo que yo siento, ¿sabes? Porque, pues, Claro, pero se necesita un feedback siempre y eso es a lo que me refería. Y es necesario, yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me importa mucho lo que la gente piensa de mí. No, o sea, no en un sentido, la gente querida, ¿me entiendes? A la gente que yo pienso que tiene un buen criterio o que estimo en realidad. Eh, necesito a veces cosas que estoy pensando o que me están sucediendo en la vida, contárselas para que me den un feedback y poder, bueno, después alinearlo con lo que siento, con lo que creo
para seguir y tomar una decisión o que sea lo que esté haciendo. Con Pero lo sí, que es muy interesante. con lo que resuena contigo y justamente eso era otra cosa que quería tocar acá para ya ir culminando este capítulo que ha estado bastante interesante y bastante profundo, yo creo. Es el tema de, al compartir también las experiencias, al poder conversar lo que te pasa, te das oportunidad de escucharte, ¿sabes? Yo creo que ahí es una parte muy importante, que la verdad que cuando empiezas a profundizar en ese tema, porque hay veces que tú cuentas las cosas, y voy a hablar por mí, completamente por mí, no por todos, sino por mí. Había momentos que yo contaba mis experiencias y de acuerdo a la persona que le contaba, a veces le omitía un detalle o le ponía otro o le aumentaba algunas cosas o que no lo terminaba diciendo completo como era. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces algo que no te gusta y no quieres tocar, no quieres sentirlo, te estás privando de aprender. Entonces cuando decidí por primera vez asistir con mi psicóloga era un poco complicado, ¿sabes? O sea, pagarle a una psicóloga porque te escuche y todo el mundo con las creencias que hay de por medio. Ah, pero, ¿sabes? Lo increíble que es tener una persona al lado que le puedes contar todo, absolutamente todo, y te escuches, o sea, en voz alta para poderte escuchar sin sentir que la persona que está Y allá que no te juzgue, tiene un que no juicio, te juzgue. porque esas eran las razones principales por las cuales no terminaba de contar la verdad como fue, sino con algunos cambios, algunos cortes, ¿me entiendes? Entonces, cuando dije, ay, y pude experimentar esta parte, yo creo que es como una catapulta a continuar en ese desarrollo personal que yo creo que todos, absolutamente todos lo estamos queriendo y sin querer. ¿Por qué? Porque todas las experiencias que vivimos en el día a día nos están formando. Como nosotros aprendamos de ello, va a determinar nuestro desarrollo personal. Un claro ejemplo de lo que estamos hablando es las redes sociales son un reflejo de lo que tú quieres que la gente piense de ti. Sí, tal cual, tal cual. Sí, porque obviamente en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, no se muestra la realidad de una persona. No se muestra la verdadera realidad de una persona. La persona muestra solo lo que esa persona quiere que la gente vea de esa persona o lo que esa persona quiere que la gente crea que es. ¿Me entiendes? Y eso lo hablábamos también en el tema el capítulo de las experiencias al viajar, que mucha gente viaja solamente o viaja o va a eh, a algún monumento famoso o alguna maravilla del mundo, qué sé yo, solamente para postearlo en Instagram. Ya ni siquiera lo disfruta. Entonces está muy jodido esa forma de cómo hemos llegado hasta este punto de cómo algo que viene de la tecnología nos prácticamente nos ha vuelto esclavos de eso, porque bueno, luego recibes el feedback que terminan siendo los likes y los retweets o los reposts o los compartir y te genera dopamina, te Claro. hace sentir feliz. Claro, por eso invito a todos nuestros seguidores que nos generen un poquito más de dopamina compartiendo este video, compartiendo esto con sus amigos, a que personas que creen que les puede servir, con personas que puedan compartir sus experiencias con nosotros. Pues pasar un tiempo ameno, que al final de eso se trata al experimentar experiencias en el día a día. Yo creo, primo, sin duda, que las redes sociales pues vienen a evidenciar lo que tú mencionas y quiero acotar una frase que escuché por allí, que dice, hemos evolucionado tanto en tecnología que nos hemos olvidado del desarrollo personal, de la parte mental de nosotros, de cómo somos, que por ende estamos tan elevados en tecnología, pero todavía no evolucionados en conciencia. Entonces, creo que sin decir que es Eso. bueno o malo, que lo uno te lleva a lo otro, simplemente queriendo decir que es necesario para que suceda, para que podamos obtener y poder ver esos cambios. Qué bueno que lo estemos hablando y tocando estos temas aquí para que la gente pueda no creernos, no buscamos eso, sino eh, instalar un punto de crítica, instalar un punto de preguntas que sean a sí mismo y ellos puedan desarrollar y desenvolver sus creencias, que a veces limitan a cosas que tú quieres realmente ser.
y eso no lo sabe nadie más que tú. Entonces yo invito a todas las personas a descubrirse día con día y a vivir experiencias y compartir una frase de, ¿por qué no? Si quieres hacerlo, hazlo, tú puedes. Bueno, excelente reflexión. Me uno a tus palabras, invitamos a todos quienes estén escuchando, viendo, compartan este video para que mucha gente más nos vea. Si te gusta, bien, si no, está bien, deja un comentario. Igual, Danos el feedback. exactamente, necesitamos ese feedback, así que de mi parte, muy agradecido siempre de que nos escuchen. Compartan este video, denle like, suscríbanse a este canal, aplasten todos los botoncitos que están aquí abajo. Y bueno, conmigo y por mi parte será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao a toda esa gente linda. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos. Los queremos con todo el corazón. Y nada, motivándolos a que decidan vivir experiencias tras experiencias para que nos los puedan contar aquí en tu podcast favorito, Experiencias.